Finalmente he vuelto con el formato normal y quizás un corte de pelo un poquito más humano, y hoy hablaremos de un tema que me lo preguntaron insistentemente luego del video de cómo hacer el mejor CV para diseñadores, que es cómo hacer un portfolio, book de trabajos, carpeta de trabajos, como lo quieras llamar, que sea de calidad internacional y sobre todo muy profesional. Al igual que el CV o currículum vitae, el portfolio es parte de tu branding personal. Por lo tanto, tiene que ser un elemento que se habla con el CV y no pueden parecer dos elementos totalmente distintos. Ahora, la principal diferencia es que respecto al CV, el portfolio sí es el lugar para demostrar tu capacidad creativa. Por lo tanto, no tienes los límites, no tienes esta estructura que es muy necesaria en el caso del CV, y por lo tanto es el lugar justo para demostrar cuán creativa eres sin ningún tapujo. Hola, soy Felipe Iglesias, diseñador y consultor, y esto es Token Design. Suscríbete a este canal y así recibirás todas las actualizaciones cada semana. Y si te gusta este video, recuerda de darle like y compartirlo con tus amigos. Así harás crecer este canal. Como decía antes, el portfolio es parte de tu branding personal y por lo tanto es una de tus cartas de presentaciones. Y es una muy importante. Sí, el CV es importante porque cuenta nuestra historia, pero el portfolio nos deja ver esa historia. Y por tanto, acá te doy el primer tip que es sumamente importante dentro de cualquier portfolio, que es tener en mente un storytelling. El storytelling es una técnica narrativa que implica poder narrar, es simplemente contar una historia a través de tu portfolio. Obviamente, cuando todos los proyectos son distintos, es difícil darle una dirección, pero al menos sí es importante que tú puedas explicar cuáles son las motivaciones a través de cada proyecto. No es posible que simplemente tú pongas una imagen o una ilustración o un rendering de un proyecto y no cuentes nada. Al menos en el mercado europeo y probablemente en el estadounidense, siempre es requerido una historia, un pequeño relato de cómo nació el proyecto, cuáles eran las exigencias y qué es lo que te llevó a tomar las decisiones que tomaste. Esto es súper importante porque si lo piensas, permite ver qué tipo de diseñador eres. Finalmente, cuando se está buscando un rol, no simplemente estamos buscando que la persona sea capaz de hacer un trabajo, sino saber cómo piensa, cuáles son las decisiones que toma y por qué decide hacer una cosa u otra. Por lo tanto, cuando empieces a desarrollar tu portfolio, la primera cosa es pensar cómo vas a contar los proyectos. Y aquí viene el segundo tip: seleccionar muy bien los proyectos. Si bien el portfolio es el lugar indicado para poder hacer gala de toda tu creatividad, también es importante saber elegir, porque probablemente te va a pasar que muchos proyectos van a tener una calidad que va a ser superior a otros, y probablemente van a haber proyectos que simplemente no valen la pena demostrar. Por lo tanto, aquí tienes que aplicar toda tu capacidad de director de arte y decir, ok, este proyecto la verdad no vale la pena, es demasiado elemental, no tiene ningún valor desde el punto de vista ni narrativo, ni el cliente es importante, ni el resultado realmente es interesante. No quiere decir que todos los proyectos tienen que ser fuegos artificiales. Yo tengo en mi portfolio muchos proyectos muy serios porque trabajo con compañías bastante grandes, pero lo importante es que el relato que se haga acompañado a esto y la selección de los proyectos se vea muy profesional, que sea algo que realmente vale la pena. Por lo tanto, no tiene que ver con un tema de aburrido versus encantador, sino que simplemente relevante. El tercer punto es darle un formato de presentación a cada proyecto. Es decir, no hagas un portfolio donde un proyecto está presentado de una manera, el otro de otra, porque realmente eso le quita consistencia. Y como deberías saber, un buen proyecto de diseño siempre se caracteriza por su consistencia. Por lo tanto, define un formato de tu portfolio, define cuál es la portada, define cuál va a ser el menú con el index de los contenidos, si van a estar separados por áreas. Por ejemplo, en mi portfolio tengo separado por las áreas de especialidad, desde Art Direction, UX, UI, branding, ilustración, proyectos personales, etc. Esto de los proyectos personales puede sonar como una cosa volada, pero a veces, dadas las características de nuestro trabajo, no tenemos la capacidad de mostrar cuán creativos somos. Y los proyectos personales pueden demostrar esa cosa que falta en tu portfolio, que habla de ti desde otra perspectiva. Por ejemplo, yo siempre incluyo mis ilustraciones, incluyo mi fotografía y a veces videos. Todas esas cosas hablan de otras partes de mi perfil que normalmente desde el punto de vista profesional no están desarrolladas, pero sí tengo esas capacidades y quiero que los otros puedan reconocerlas. El cuarto punto es evitar mentir. Es decir, si tienes un proyecto que es
conceptual, pero no has trabajado con ese cliente y te gustaría haber hecho algo para ese cliente, declara inmediatamente que ese es un proyecto conceptual o es un proyecto personal. Porque muchas veces te van a preguntar, ¿y hablaste con ese cliente? ¿Tuviste experiencia? Y tú empiezas a decir, no, la verdad es que no me gusta, suena poco profesional. Porque tienes que pensar que el portfolio es utilizado como base en una entrevista de trabajo. Por lo tanto, si tú llegas y no conoces o no tienes dominio de lo que vas a contar, eso va a crear problemas. Y esto nos lleva al último punto, que es extremadamente importante: no poner proyectos que no son tuyos. Además de que es muy vergonzoso, y además que el hecho de que la mayoría de la gente que recluta en diseño es gente culta, siempre hay excepciones, pero en general los reclutadores han visto bastante poner proyectos que no has hecho tú o no has participado, porque es cierto que a veces nosotros podemos participar en una parte del proyecto y no hacer todo, pero aún así somos parte de ese proyecto y lo queremos introducir dentro de nuestro portfolio. Es importante que sea un proyecto tuyo. Es súper fácil reconocer cuando alguien está mintiendo y eso te va a cerrar las puertas. Por lo tanto, tratar de impresionar a un reclutador con proyectos que no son tuyos puede ser el peor error que cometas en la historia. Es súper importante que el portfolio hable de tus capacidades, que hable de tu perfil como diseñador. Por lo tanto, no te olvides nunca que es también en sí mismo un producto de diseño. Tiene que estar bien hecho. Si escribes en inglés, el inglés debe ser correcto. Si no eres muy bueno en inglés, pídele ayuda a alguien. No simplemente te quedes con las traducciones de Google. Trata de que sea lo más profesional posible, porque como ya te decía, y lo vuelvo a repetir hasta el cansancio, es una extensión de tu portfolio. De hecho, muchos elementos deberían ser comunes, como la fotografía, si incluyes tu fotografía dentro con un pequeño mini resumen de tu perfil, las fuentes, los colores. Todas esas cosas tienen que hablar, incluso ciertas decisiones de diseño, si incluyes una línea, si incluyes algún tipo de decoración pequeña. Y aquí te doy un consejo bonus, que es el consejo 6, que normalmente es un número feo, pero bueno. Evita sobredecorar el portfolio. Sé que te había dicho de que el portfolio es el lugar donde mostrar toda tu capacidad creativa. Deja ese trabajo a los proyectos. Los proyectos tienen que estar bien presentados, como ya te decía, tienen que tener un formato que sea más o menos constante. Ahora, no te limites, puedes tener las imágenes como galería, a full screen o a 3/4, etc. Tú define más o menos cómo cuentan los proyectos. Un proyecto puede tener una portada, después tiene una explicación, una parte de texto. Define una estructura que sea cómoda, de manera que yo, cuando vaya a ver un proyecto, ok, me espero de poder leer o encontrar detalles del proyecto más adelante de una cierta manera. Es una cosa mnemotécnica, como cuando tú lees un libro y quieres encontrar un inicio de capítulo de una cierta manera, no te lo quieres encontrar a mitad o que cambie. Es parte de la consistencia del producto de diseño. En fin, si sigues estos consejos, probablemente estoy seguro que tu portfolio va a ser excelente. Ahora, no tengas miedo si estás recién ingresando al mercado del trabajo y no tienes muchos trabajos. Como te digo, puedes incluir proyectos personales, proyectos que son simplemente experimentos tuyos, y darles una dignidad, una categoría importante dentro de tu portfolio. Y obviamente el reclutador va a saber que no tienes tanta experiencia, pero que sabes hacer estas cosas. Es la oportunidad para hacer ver cuánto eres hábil y cuánto eres creativo. Y no te quedes simplemente con el formato impreso. Si tienes videos, si tienes cosas interactivas, incluye los links que obviamente sean clicables para que el reclutador los pueda ver y así tener una idea más completa de tu perfil profesional. Y eso es todo por hoy. Espero que este video te haya gustado. Suscríbete, deja tu comentario y comparte, que así haces crecer este canal. Nos vemos a la próxima.